El carbón en España, siglos XIX y XX. El carbón mineral fue profusamente utilizado durante la Revolución Industrial. Alimentaba las máquinas de vapor que movían la maquinaria de la industria y del transporte ferroviario y marítimo. Servía para fundir minerales y metales. Se utilizaba como calefacción en edificios y viviendas, y el gas extraído de la hulla iluminaba calles, fábricas y hogares. Solo a principios del siglo XX comenzó a declinar su hegemonía al aparecer la energía eléctrica y el petróleo. España poseía abundantes reservas de carbón en la cordillera Cantábrica, Asturias y León, y en Sierra Morena, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. Sin embargo, la mayor parte de los yacimientos eran inclinados, discontinuos y delgados, lo que encarecía los costes al extraerse poca producción útil, ya que debía eliminarse mediante lavado una alta proporción de impurezas y la mecanización de labores era muy complicada. Por otro lado, la escasa consistencia de las capas hacía que hubiera muchos menudos, carbones con bajos rendimientos y combustión lenta e incompleta. En el cuadro aparece la demanda española de carbón entre 1835 y finales del siglo XX, es decir, la producción más las importaciones. Hay un hecho fundamental de la historia del carbón entre los siglos XIX y XX. La producción española fue superando de modo progresivo a las importaciones inglesas por una serie de razones que analizaremos en las distintas etapas en las que vamos a dividir la historia del sector en España. Primera etapa, 1835-1860. La demanda de carbón mineral en España era muy pequeña en 1835, apenas 30.000 toneladas, y el 92% la abastecía Asturias. Sin embargo, durante esta primera y todavía tímida etapa de industrialización, esa demanda alcanzó las 700.000 toneladas en 1860 y las importaciones inglesas supusieron un 67% de la misma. Veamos por qué. En su inmensa mayoría, el principal consumo de hulla en España estaba en el litoral y se empleaba en las siderurgias asturiana y vasca, en la metalurgia del plomo del sureste, la industria textil catalana y los cargadores de buques de vapor. Pese a que existían elevados aranceles a la importación de hulla inglesa, esta era de mejor calidad que la asturiana y además se colocaba en los puertos de la costa sur a un precio menor por dos razones: sus bajos costes de extracción y la existencia de rutas marítimas que abarataban el flete al impedir la navegación en lastre. Los buques salían de Inglaterra llenos de carbón hacia los puertos del sur español, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, y volvían a Gran Bretaña llenos de minerales y vino. Solo en los puertos del norte de España y en el interior del país resultaba, por tanto, más barata la hulla asturiana. La mayor competitividad del carbón inglés explica que la producción española abasteciera solo el 33% de la demanda, y de ella, hasta el 80% procedía de Asturias, seguida de León y Palencia. Para facilitar la creación de empresas carboníferas, hubo varias modificaciones legislativas a la Ley Minera de 1825 que dotaron de mayor dimensión a las concesiones y permitieron una reducción de los impuestos. En el cuadro aparecen las principales empresas carboníferas de capital extranjero y español que se crearon durante esta etapa, 1835-1860. Segunda etapa, 1860-1913. El crecimiento de la economía española hizo que la demanda de carbón pasara de 700.000 toneladas en 1860
a 7 millones en 1913. Ahora bien, si en 1860 la hulla española había abastecido solo a un tercio de la demanda, en 1913 esa proporción se elevó hasta el 57%. El incremento del consumo de carbón nacional se debió a dos razones. La primera y más importante fue el crecimiento de un mercado alejado de la costa, donde la hulla inglesa resultaba más cara. Se necesitaba más carbón para la red ferroviaria en plena construcción, así como para abastecer a industrias y ciudades del interior. A ello se unió la actuación de distintos grupos de presión proteccionistas, entre ellos las empresas productoras de carbón, que consiguieron elevar los aranceles de importación y en 1891 y 1906 el carbón inglés fue gravado con 2,5 y 3,5 pesetas por tonelada, respectivamente. Pero además, desde finales del siglo XIX, la peseta se depreció con respecto a la libra, por lo que el precio de la hulla inglesa se situó por encima del de la asturiana, lo que provocó que creciera también su demanda en la costa. Pese a ello, el mercado litoral continuó consumiendo mucho más carbón inglés que español, porque su calidad y rendimiento calorífico compensaba la diferencia de precios. El aumento de la demanda de hulla nacional provocó un crecimiento generalizado de la producción en todos los yacimientos: Asturias, León y Palencia, pero también Córdoba y Sevilla. No obstante, Asturias continuó siendo la mayor productora con el 60% del total nacional. En esa época aparecieron nuevas empresas, entre las que destacan dos grandes productoras: Hullera Española en Asturias y la Société Minière et Métallurgique de Peñarroya, que explotó las minas de carbón de Córdoba. Tercera etapa, 1913-1921. El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó una protección automática del carbón español, ya que las importaciones inglesas se desplomaron por los altísimos fletes y la guerra submarina. Los precios comenzaron a subir, las grandes empresas carboníferas españolas aumentaron su producción y aparecieron centenares de empresas marginales con bajísima productividad. El aumento de la producción nacional fue, pese a ello, insuficiente para sustituir a las importaciones, y los precios alcanzaron tal magnitud que los gobiernos liberales se vieron obligados a tasarlos. Cuarta etapa, 1921-1936. La minería del carbón entró en crisis en cuanto se reanudaron las importaciones inglesas en 1921. Superproducción, desplome de los precios, cierre de empresas marginales, caída de los beneficios y despido de miles de obreros fueron algunas de las consecuencias. Hullera Nacional, la patronal que reunía a las empresas del carbón, exigió nuevas medidas proteccionistas a las que se sumaron los sindicatos obreros y los gobiernos de la monarquía primero y de la dictadura de Primo de Rivera después, que cedieron ante esas presiones. En 1921 se fijó en 7,5 pesetas el arancel que debía devengar cada tonelada de hulla inglesa, y se estableció un cupo obligatorio de carbón español para los ferrocarriles y las empresas siderúrgicas. En 1927, el Estatuto Hullero extendió a gran parte de las industrias y servicios la obligación de consumir hulla española, limitando hasta el extremo las cantidades que se podían importar. La Segunda República ratificó el Estatuto Hullero en 1931 y la minería del carbón entró en crisis arrastrada por el menor crecimiento económico que provocó en España la Gran Depresión de la década de 1930. El resultado de la nueva política económica se resume con estas cifras. Entre 1922 y 1936, el 77% de la demanda fue abastecida por carbón español, lo que, lógicamente, significó un aumento de la producción, que pasó de 4,1 millones de toneladas en 1913
a una media de 6,7 entre 1922 y 1936. Las cuencas más favorecidas fueron la asturiana, que colocó sus carbones en los mercados litorales, y la de León, que pasó a ser la segunda productora al abastecer parte de la demanda de las industrias de Vizcaya. Quinta etapa, 1939, década de 1990. Hasta el Plan de Estabilización de 1959, la política económica del franquismo apostó por la autarquía, obligando a importar únicamente lo que no se pudiese producir en territorio español. Durante las décadas de 1940 y 1950, la dictadura se encontró con un problema de escasez de carbón motivado por varias razones. En primer lugar, por el desplome de las importaciones de hulla inglesa durante la Segunda Guerra Mundial y por la dificultad para reanudar las importaciones al finalizar por la escasez de divisas que había provocado la autarquía. Pero además, faltaba mano de obra, no solo por las muertes que provocó la guerra, sino porque en la posguerra se llevó a cabo una fuerte represión, especialmente en la cuenca minera de Asturias, donde muchos mineros fueron ejecutados o encarcelados. Otro factor que contribuyó a la escasez de carbón fue su mayor demanda como fuente de energía, al reducirse las importaciones de petróleo como consecuencia de la autarquía. Para combatir la escasez, los gobiernos franquistas otorgaron primas a las empresas hulleras y establecieron mayores salarios para sus mineros. La producción creció, pero a base de laborear un mayor número de minas pobres y poco eficientes, por lo que siguió siendo insuficiente para abastecer el consumo, lo que provocó escasez, obligó a tasar los precios y apareció el mercado negro. Finalizada la autarquía, el Estado dejó de intervenir en la minería del carbón y en la década de 1960 entró en una profunda crisis como consecuencia de tres hechos. En primer lugar, la caída de la demanda ante la competencia de la electricidad y el petróleo. En segundo lugar, por la reducción de los derechos arancelarios de la hulla coquificable para los altos hornos y, en tercer lugar, por los elevados costes de producción. Las empresas carboneras comenzaron a tener pérdidas, a producir menos y a despedir a trabajadores. Para mitigar la crisis, el Estado creó un programa de acción concertada que otorgaba créditos para la mecanización del laboreo. Sin embargo, fue un fracaso porque la demanda de carbones no dejó de disminuir. Temiendo las consecuencias sociales que podía provocar el cierre de las minas de Asturias, el Instituto Nacional de Industria, el INI, compró explotaciones sometidas a rendimientos decrecientes y con un utillaje obsoleto y creó UNOSA en 1967. La historia de esta empresa hasta el cierre de todas sus minas entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI fue una historia de decenas de miles de millones de pesetas de pérdidas para el Estado, que tardó demasiado en abandonar su actividad para evitar el despido de los 25.000 mineros que tenía la empresa.